Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Hola, muy buenos días. Estamos en AFZ Profundo. Hoy tratamos el tema de la guerra del futuro, las cuales serán por el agua. Nuestra sociedad, la comunidad internacional, conoció la etapa y la época en que las guerras y las expectativas de las mismas eran por el recurso del petróleo. Pero ya eso ha sido algo del pasado. Y desde hace un tiempo, las expectativas y las escaramuzas que se vienen realizando y gestando son por el recurso hídrico, el agua. Ahora, hablaremos desde cuándo, en términos históricos, el agua viene siendo este recurso que es o un bien social o un bien de lujo, lo que hay que determinar, porque ya el agua está también cotizando en la bolsa de valores. Y de eso hablaremos con nuestro invitado Frédéric Emanzadeh, quien ha escrito un artículo sobre el valor, el costo y lo que representa la riqueza del agua. Ahora, ¿qué le quiero decir? Desde hace 5,000 años venimos teniendo situaciones en torno al agua, amenazas, conflictos, situaciones que pudieran generar no solamente guerras entre naciones, sino guerras que pueden abarcar regiones. Desde el Código de Hammurabi venimos viendo y hablando de lo que representan los conflictos limítrofes por la disputa y el control del recurso hídrico, de las fuentes pluviales, del agua. Le quiero traer a colación que en el año 1961 el presidente John F. Kennedy habló en su discurso de toma de posesión de lo que podía ser una disputa y una controversia que podía generar situaciones bélicas por el recurso hídrico o por el agua. Pero más recientemente, apenas 1 o 2 años atrás, y lo veremos aquí, el Papa Francisco habló sobre lo que podía ser la consecuencia y la generación de la Tercera Guerra Mundial, el agua. Y más adelante les diré lo que en términos globales y en función de las regiones en que está dividido el mundo, hoy en día hay conflictos por el agua. Hacemos una pausa y volvemos con Frédéric Emanzadeh, un economista, intelectual, investigador y también historiador dominicano que nos dará luz sobre este tema. Hacemos una pausa y regresamos con AFZ Profundo. A lo profundo. AFZ Profundo. El Día de las Madres lo celebras tú, porque quieres, porque puedes y te lo mereces. Televisor LED Silo 50 pulgadas 4K Smart 29,995. Nevera Whirlpool 11 pies Silver 29,995. Hasta un 45% ya aplicado en el precio de ofertas. Ofertas válidas hasta el 31 de mayo 2021. Encuentra de todo al mejor precio siempre. Plaza Lama, la supertienda. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. No te pierdas AFZ Profundo.
donde se analizan temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. Los domingos de 10 a 11 de la mañana por el canal 24 Claro y Altiz, canal 69 UHF para todo el país, live streaming Santo Domingo TV 24.com. En radio, La Nota 95.7 FM y las plataformas digitales afzprofundo.com, YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Una producción de Arístides Fernández Suco y Ángela Torres. Estás escuchando AFZ Profundo. AFZ Profundo. Con nosotros, Frederick Emanzadeh, para escuchar sus opiniones, sus puntos de vista y lo que en realidad es la consideración de un investigador, de un dominicano que tiene una gran cultura y una gran formación a nivel nacional e internacional. Don Frederick, coméntenos acerca gracias por esa introducción. de este tema. No sabía que era de mí que estaba hablando. Desde luego. Mira, el agua, uno de los pocos hechos históricos que se conoce es que el Tíbet perdió su independencia porque del agua de las Himalayas, del Tíbet, es que se nutre el 10% de China y todo el sur de China depende del agua de las Himalayas. Pero además otras naciones. Sí, además otras naciones. Son limítrofes con China. Sí, pero China ocupa Tíbet porque no se podía dar el lujo de que las fuentes de su agua, del 10% de su territorio y del 100% de todo el sur de China que colinda con Nepal y esa zona. Y la India. Y la India también. Y Pakistán. Pero ellos no ocuparon a Tíbet. Fue China porque dijo, antes que lo ocupen ellos, nosotros. Desde luego, y partiendo de investigaciones que revelaban que si hubiese un deshielo, sí, ese recurso hídrico iba a ser de mucho mayor importancia. De mucho mayor importancia y evidentemente por eso ocupan. Y la gran resistencia de ellos a no ceder el Tíbet, a no darle la independencia al Tíbet, es por el agua. O sea que ya se han dado, no solo guerras, ocupaciones y toma de países enteros. Y de ahí, por el tema del agua. Es el hecho de que el Dalai Lama se vaya al exilio. Exactamente. Y aquellos que no saben lo que representa el Dalai Lama para esa sociedad y esa cultura, es el líder espiritual de lo que hoy en día representa un símbolo de la independencia de las naciones y las culturas en términos universales. Es como si de repente el alcalde de Roma o el gobierno de Italia decidiera apropiarse del Vaticano. Imagínese usted que el Papa tenga que irse como lo hizo el Dalai Lama a la India. Sí, todo por el agua. Todo por el agua. Bueno, en el caso del Papa sería todo por la fe. Todo por la fe, sí. En el caso de Dalai Lama fue por el agua. Pero sí, el agua, mira, es vital. Nosotros podemos vivir sin electricidad. De hecho, la mayor parte de la historia vivimos sin electricidad. Es un invento reciente de hace unos siglos para acá. Podemos vivir sin muchas cosas, pero sin, incluso hasta comiendo poco. Podemos vivir en ayuno intermitente o ayuno. Hay mucha gente que ayunan como parte de su religión, pero no se puede vivir sin agua. Se deshidrata y uno se muere. Yo recuerdo cuando yo era niño, había un comercial, o no era un comercial porque no era para generar en términos económicos ningún beneficio. Sí. Pero Reintel, ¿te acuerdas, Frederick? Sí. Decía, el agua es vida, no la desperdicies. Y todavía eso tiene una vigencia inconmensurable. Inconmensurable, y de hecho la tendencia en el agua, sin darnos cuenta, gradualmente se ha venido privatizando. Desde luego. Cuando éramos muchachos nadie compraba agua en botella, botellitas, bueno, botellones. A ti que eres como economista. Uno bebía agua de la llave. A ti que eres como economista y como un hombre del mundo
de lo que es la evolución de los regímenes y de las, digamos que, economías en evolución, hoy en día el agua cotiza en Wall Street. Sí. Y tú escribiste un artículo sobre el negocio del siglo. Exactamente. El negocio del siglo Háblanos XX. de eso, por favor. Sí, el negocio del siglo XXI yo planteo, y no soy yo nada más, no soy original en eso. El agua va a ser el negocio del siglo XXI. El gran negocio. Mucha gente piensa en los temas tecnológicos. El agua dulce, el agua potable, se está haciendo cada vez más escasa. Bueno. Aquí en República Dominicana nos quedan años, ni siquiera una década de agua. Pero yo te pregunto, si partimos de que hay estudios que dicen que el agua potable hoy en día representa el 3% de esa masa, porque el agua potable es la que es agua dulce. Sí, que se puede beber, porque uno no puede beber agua salada. Bueno, y también hay que partir de que, bueno, pueden haber procesos de desalinización, sí, pero ¿cuáles son los países que pueden accesar y a qué costo a esos procesos? Sale más caro el tanque de 55 galones de agua que el de petróleo. Imagínese usted. Y si volvemos a reincidir y a repetir, durante los últimos 2 siglos, hemos estado a la expectativa de que la tercera guerra mundial, si se quiere, o una guerra mundial, no la tercera, porque de la última guerra mundial no ha pasado un siglo aún, será, según algunos, por el petróleo y no fue. Pero otros dicen, como el Papa Francisco, que será por el agua. Como leemos en el libro del Génesis, el agua está en el comienzo de todas las cosas. Es criatura útil, casta y humilde, fuente de la vida y de la fecundidad. Por eso la cuestión que ustedes tratan no es marginal, sino fundamental y muy urgente. Fundamental porque donde hay agua hay vida, y entonces puede surgir y avanzar la sociedad. Y es urgente porque nuestra casa común necesita protección y además asumir que no toda agua es vida, solo el agua segura y de calidad. Y siguiendo con la figura de San Francisco, el agua que sirve con humildad, el agua casta, no contaminada. Toda persona tiene derecho al agua potable y segura. Es un derecho humano básico y una de las cuestiones nodales en el mundo actual. Es doloroso ver cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aún cuando se quita lo que estaba escrito allí y se niega este derecho humano. Es un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectivas, realmente capaces de superar egoísmos que impiden la realización de este derecho vital para todos los seres humanos. Es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. Nuestro derecho al agua es también un deber para con el agua.
Del derecho que tenemos a ella se desprende una obligación que va unida y no puede separarse. Es ineludible anunciar este derecho humano esencial y defenderlo como se hace, pero también actuar de forma concreta, asegurando un compromiso político y jurídico con el agua. En este sentido, cada Estado está llamado a concretar, también con instrumentos jurídicos, cuanto indicado por las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 2010 sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. Por otra parte, cada actor no es estatal, tiene que cumplir sus responsabilidades hacia de este derecho. El derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas y decide el futuro de la humanidad. Es prioritario también educar a las próximas generaciones sobre la gravedad de esta realidad. La formación de la conciencia es una tarea ardua, precisa convicción y entrega. Yo me pregunto si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. Las cifras que las Naciones Unidas revelan son desgarradoras y no nos pueden dejar indiferentes. Cada día 1000 niños, cada día 1000 niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua. Millones de personas consumen agua contaminada. Estos datos son muy graves. Se debe frenar e invertir esta situación. Todavía no es tarde, pero es urgente tomar conciencia de la necesidad del agua y de su valor esencial para el bien de la humanidad. El respeto del agua es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Si acatamos este derecho como fundamental, estaremos poniendo las bases para proteger los demás derechos. Pero si nos saltamos este derecho básico, ¿cómo vamos a ser capaces de velar y luchar por los demás? En este compromiso de dar al agua el puesto que le corresponde, hace falta una cultura del cuidado. Parece una cosa poética. Y bueno, la creación es una poiesis. Y esta cultura del cuidado que es creativa. Y además fomentar una cultura del encuentro en la que se unan en una causa común todas las fuerzas necesarias de científicos y empresarios, gobernantes y políticos. Un encuentro de científicos, empresarios, gobernantes, políticos, una actitud de encuentro para cuidar el agua. Y esto es poesía, como la creación. Es preciso unir todas nuestras voces en una misma causa. Ya no serán voces individuales o aisladas, sino el grito del hermano que clama a través nuestro. Es el grito de la tierra
que pide el respeto y el compartir responsablemente de un bien que es bien de todos. En esta cultura del encuentro es imprescindible la acción de cada Estado como garante del acceso universal al agua segura y de calidad. Dios Creador no nos abandona en este trabajo para dar a todos y a cada uno el acceso al agua potable y segura. Pero el trabajo es nuestro, la responsabilidad es nuestra. Deseo que este seminario sea una ocasión propicia para que sus convicciones se vean fortalecidas y salgan de aquí con la certeza de que su trabajo es necesario y prioritario para que otras personas puedan vivir. Es un ideal por el que merece la pena luchar y trabajar. Con nuestro poco estaremos contribuyendo a que nuestra casa común sea más habitable, más solidaria, más cuidada, donde nadie sea descartado ni excluido, sino que todos gocemos de los bienes para vivir y crecer en dignidad. Y no olvidemos los datos, las cifras de las Naciones Unidas. No olvidemos que cada día 1000 niños, cada día, mueren por enfermedades en relación con el agua. Muchas gracias. Es algo que tenemos que llegar a un entendimiento que genere una cultura y una forma de convivencia que permita a la humanidad entender que este es un recurso que no es de carácter exclusivo, que es de carácter social, que no tiene un valor en términos económicos, sino de la existencia y la calidad de vida de los seres humanos. Ese es el dilema. Ese es el dilema, porque mientras es de todos, no es de nadie. Mientras no es de nadie, nadie lo economiza. Fíjate en los animales y en la naturaleza, esto es un fenómeno que se da. Los animales salvajes son los que están en peligro de extinción. Los animales que han sido domesticados y privatizados, que tienen dueños, sí, hay abundancia. Tú no has oído hablar de que las vacas están en peligro de extinción. No, y muchos de ellos viven en mejores condiciones que muchos seres humanos. Hay perros y gatos que viven muy bien. Y heredan. En culturas como la norteamericana y la europea, hay perros, hay gatos, hay caballos que heredan cientos de millones. No, y en Egipto, en el antiguo Egipto, eran dioses. Sí, señor. Eran considerados dioses. Señor. Porque ponen a uno, al ser humano, al servicio de ellos. Uno no se da cuenta, pero uno está atento a la higiene de ellos, a buscarle comida, a cuidarlo. A su sustento. Uno termina siendo el esclavo, sí, de ellos. Y en el viejo Egipto lo consideraban dioses porque se comportaban. Llegamos al momento de una nueva pausa, de un tema tan interesante y apasionante como este. Y bueno, regresamos en breve con Frederick Emanza de Gerardino y AFZ Profundo. AFZ Profundo. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti.
El Día de las Madres lo celebras tú, porque quieres, porque puedes y te lo mereces. Televisor LED Silo 50 pulgadas 4K Smart 29.995. Nevera Whirlpool 11 pies Silver 29.995. Hasta un 45% ya aplicado en el precio de ofertas. Ofertas válidas hasta el 31 de mayo 2021. Encuentra de todo al mejor precio siempre. Plaza Lama, la supertienda. No te pierdas AFZ Profundo, donde se analizan temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. Los domingos de 10 a 11 de la mañana por el canal 24 Claro y Altiz, canal 69 UHF para todo el país, live streaming Santo Domingo TV 24.com. En radio, La Nota 95.7 FM y las plataformas digitales afzprofundo.com, YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Una producción de Arístides Fernández Suco y Ángela Torres. Estás escuchando AFZ Profundo. AFZ Profundo. Pues como decía, el dilema que se plantea es que hasta ahora hemos visto y preferimos ver, y los gobiernos y a nivel internacional se ve el agua como un bien público. Pero la solución... De carácter social. De carácter social, porque es necesario. Sí, Para es vital para la vida humana. Es un elemento esencial. Yo te pregunto, Frederick, ¿cómo puede haber salubridad? ¿Cómo puede haber higiene? ¿Cómo puede haber alimentación sin agua? Es que precisamente gracias al agua limpia, potable, a la higiene del agua, es uno de los factores que ha incrementado la longevidad en el ser humano en el último siglo. La expectativa de vida. El agua limpia ha sido eliminar la suciedad del agua, la contaminación, no la contaminación inorgánica, sino la contaminación orgánica, las aguas negras, el invento de las cloacas, los sistemas sanitarios. Eso fue revolucionario en Europa. Yo te diría que ojalá nuestros productores busquen imágenes de la India, donde hay personas, hay familias, hay niños tomando agua de las fuentes residuales. Sí. De la cuneta. Sí. Es algo que rompe el alma, que te estremece y contrae el corazón de una manera que tú lo puedes palpitar y sentir de una forma de verdad que es inhumana. Bueno, el problema, y como decía, el dilema es ese. De que la solución, y como algunos países, y dentro de algunos países se ha solucionado el problema del agua, es definiendo mejor los derechos sobre el agua. Y ahí hay jurisprudencia en Estados Unidos, sobre todo. Fue de los primeros lugares donde se estableció jurisprudencia sobre los derechos del agua. Llegando a ese punto, Frederick, Sí. tenemos que entender de qué manera la sociedad actual hace uso y consumo de ese recurso. En este país, ¿cuál es el volumen de litros de agua que utiliza cada ser humano para establecer un per cápita? Y hablamos de un nivel de más de 400 litros, es más del triple de la media universal. Ahora yo les digo a ustedes, ¿desde qué época se viene debatiendo y discutiendo sobre este tema? Desde la época del Código de Hammurabi. Y hoy en día están vigentes conflictos por el recurso hídrico, por el agua. Desde el conflicto entre Chile y Bolivia por el río Silala. De ahí nos vamos en América, al río Bravo, al río Grande, entre México y Estados Unidos. Y de ahí saltamos, por ejemplo, a lo que hoy en día es el conflicto que existe y vive en el Medio Oriente, Jordania, el Líbano, Siria
Irak por el río Jordán, Israel, y de ahí saltamos al Cuerno de África y nos vamos al Nilo Azul, donde hay conflictos por este mismo tema entre Egipto, Etiopía, Sudán, la gran presa de renacimiento etíopes, que el presidente egipcio, Al-Sisi, ha dicho que si tocan una gota de agua de Egipto, hará explotar la presa del gran renacimiento etíopes. Asimismo seguimos y tenemos conflictos en otras regiones, donde no solo es por el agua potable, sino también por las aguas territoriales, que ese es un conflicto mucho mayor aún. Debemos entender que la comunidad internacional debe llegar a un estadio en el que discuta, negocie y establezca normas y parámetros que permitan no llegar a un conflicto bélico que trascienda hasta un nivel de una tercera guerra mundial. Sí, bueno, precisamente en la solución, el modelo que se usó en el Medio Oeste americano es tal vez el mejor modelo. Ellos establecieron que el subsuelo, el contenido del subsuelo, fuera de la propiedad privada de quien ejerciera el derecho de propiedad sobre la superficie. En otras palabras, se permitió hasta ahora en países como el nuestro lo que se vende es la superficie terrestre, no se vende el subsuelo ni el aire. En Estados Unidos, en el Medio Oeste, se estableció para fines del agua primero que el subsuelo fuera del propietario de la tierra de arriba, ya fuera el subsuelo tuviera contenido de agua o ya fuera petróleo. Y de hecho, la gran disputa ya, y donde se mataban familias por el agua, en el Medio Oeste, era porque algunos graneros querían usar el agua para fines de irrigación, otros lo querían usar para fines del ganado, otros lo necesitaban para... Pero todos eran por su subsistencia. Por su subsistencia, exacto. Entonces se estableció la propiedad privada sobre los derechos del agua, donde en un río, por ejemplo, en vez de que el río fuera un bien común, y la propiedad privada llegaba, como en el caso dominicano, a 30 o 50 metros de la ribera, del punto más alto, donde el río creciera en su mayor volumen, a que se estableciera el derecho sobre el río, de los colindantes al río. Pero llegaste a un punto. No solo en la cantidad, sino en la calidad de agua y en el volumen del flujo. Pero llegaste a un punto en el que las Naciones Unidas ha establecido normas y parámetros de carácter internacional, de cumplimiento, digamos que de sus miembros. Y ahí tenemos que llegar al punto en el que hay una serie de acuerdos internacionales, multinacionales, sobre el tema de las aguas compartidas en términos de fronteras limítrofes. Sí. Pero yo quiero llegar al punto de la República Dominicana y Haití. Sí. Tenemos un acuerdo que se firmó en términos bilaterales. Y ese acuerdo estableció que los recursos y los cauces de 11 ríos dominicanos, partiendo del que hoy en día es motivo de conflicto, que es el río Masacre o Dajabón, que nace en Loma de Cabrera, y que los haitianos pretenden canalizar y desviar su curso en beneficio de irrigar terrenos que no solamente tienen un propósito de carácter social para comunidades necesitadas de este bien, de este elemento vital para la vida humana, sino también para irrigar terrenos del propio presidente ilegal e ilegítimo de Haití,
Mois y de un senador en beneficio de sus cultivos de bananos. Entonces, es ilegítimo y es algo que los dominicanos no podemos permitir. Ahora, al ustedes conocer ese acuerdo que se firmó y se validó, los dominicanos no tenemos ninguna obligación de continuar haciendo valer y respetando este acuerdo. Ese río nace en Loma de Cabreras, en la Loma de Quitepuela, y nosotros podemos desviar su curso y retenerlo en territorio dominicano en vista de que los haitianos rompieron el acuerdo y lo desconocieron. Y yo quiero oír la opinión de Frederick Manzadeh respecto de este punto en nuestro próximo segmento. Pausamos y volvemos con EFZ Profundo. Tienda. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. No te pierdas AFZ Profundo, donde se analizan temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. Los domingos de 10 a 11 de la mañana por el canal 24 Claro y Altiz, canal 69 UHF para todo el país, live streaming Santo Domingo TV 24.com. En radio, La Nota 95.7 FM y las plataformas digitales afzprofundo.com, YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Una producción de Arístides Fernández Suco y Ángela Torres. El Día de las Madres lo celebras tú, porque quieres, porque puedes y te lo mereces. Televisor LED Silo 50 pulgadas 4K Smart 29.995. Nevera Whirlpool 11 pies Silver 29.995. Hasta un 45% ya aplicado en el precio de ofertas. Ofertas válidas hasta el 31 de mayo 2021. Encuentra de todo al mejor precio siempre. Plaza Lama, la supertienda. Estás escuchando AFZ Profundo. Es bueno que tú hayas tocado el punto y te voy a decir precisamente cómo está definido dónde nace el río y cuál es en este caso los derechos sobre el río, que son dominicanos, que nace en nuestro territorio. Entonces nosotros podemos hacerlo porque está definido. Pero toma en cuenta la salvedad de que el acuerdo establecía que ninguna de las naciones podían desviar el curso del río, pero sí, ellos ya lo desconocieron. Ya lo desconocieron, podemos desconocerlo. Además, los tratados siempre tienen cláusulas para salirse de eso. Desde luego. Pero me gustaría extrapolar de ahí a lo particular, porque nosotros se nos acaba el agua potable antes de esta década. No. Sí. Cierto. Cierto. Y nosotros todavía estamos regalando el agua. Pero es algo que realmente... O sea, nosotros no es que vamos a estar peleando con Haití por el agua, nosotros vamos a estar peleando entre los dominicanos. Pero Frederick, por los derechos de agua. Partiendo de que el agua cotiza en bolsa, sí, como el petróleo, como el cacao, como el azúcar, dime, por favor, ¿qué representa para una isla como la nuestra, tomando en cuenta que en el Caribe solamente las Indias mayores, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, tienen recursos hídricos? Sí, de hecho, algunas islitas tenían ríos y arroyos y ya no lo tienen. Ya tienen plantas desalinizadoras o reservorios para agarrar el agua de lluvia. Nosotros, no, por lo grandes que somos, no podemos tener tantos reservorios. Ni todavía la desalinización no es factible. Es factible tecnológicamente, pero habría que ponerle un costo. Pero no está en práctica. Y nadie quiere pagar por el agua. Y no está en práctica. Y no está en práctica.
Hay tecnología, se podría implementar esa tecnología, pero lamentablemente, como en muchas cosas, no lo haremos hasta que tengamos el problema encima, hasta que comencemos a tener disputas legales por el agua. Lo ideal sería modificar la Constitución. Bueno, pero las disputas legales ya las tenemos. Sí. Lo que no tenemos todavía son disputas bélicas. No, exacto. Y esperemos que no lleguemos ahí. No, pero yo digo internamente. Internamente, yo he sugerido desde hace años, porque este problema del agua se ve venir y cada día es peor. He planteado precisamente que se extienda el derecho de propiedad hacia abajo, hacia el subsuelo. De manera que si yo... Pero es que el Estado Dominicano en su Constitución establece que el subsuelo es del Estado. Por eso digo que habría que modificar la Constitución, para darle una tercera dimensión Si a la usted propiedad privada. en su propiedad descubre petróleo, Es oro, suyo, es cobre, lo que usted quiera, Sí. eso es del Estado, no es suyo. Según la Constitución. De acuerdo. Si se modifica para... Y era la Constitución trujillista. Sí. Porque si descubrías eso, el Estado era él. Exacto. Pero si eso se modifica en la Constitución, entonces ya los acuíferos pasan a ser propiedad privada. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien está extrayendo más agua de un acuífero que el agua que tú estás extrayendo, esa persona te tendría que pagar por esa agua. Y eso ocurre en la Junta de Regantes. La Junta de Regantes lo que hacen es precisamente... Desde luego. se Y eso lo establece- maneja el INDRI. Exacto. Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos. Pero las juntas regantes están para sí. repartirse, y si alguno no está usando agua, entonces los que pagan por esa agua le compensan a Desde ellos. luego. Y si alguien quiere más agua, tiene que pagar a los demás Bueno, regantes el exceso de consumo. para el uso de esa agua de ese canal. Es lo mismo. Si tú le das esa propiedad privada, primero la minería se haría mejor negocio, porque de repente muchas personas que no han explotado recursos mineros por miedo a que el Estado les expropie las propiedades. Ese es un tema que tendríamos que tocar con expertos en este programa AFZ Profundo. La minería a cielo abierto y la minería subterránea. Pero el agua... Hay que hablar de eso luego. Pero el agua es tal vez, la minería de agua, la extracción del agua es tal vez la más importante, porque existe en todo el territorio. Hay Bueno, agua pero en usted el tiene un subsuelo. terreno y usted hace un pozo séptico. Sí. Usted hace un pozo y extrae agua. Y quizás a flor de tierra o a qué profundidad usted encuentra agua en este país. Sí, depende de cuán alto sea, a qué tan profundo sea El acuífero. Pero si el acuífero tiene dueño y tú extraes ese acuífero agua, entonces tú tienes que compensar. Bueno, actualmente, a los demás actualmente vecinos. del Estado. Exacto, entonces nadie se preocupa por eso. Igualmente, hasta Ni nadie invierte en eso. No, ni nadie invierte en eso. Pero con los ríos es lo mismo. Si tú tuvieras propiedad privada de la calidad y la cantidad de agua que fluye por un río frente a un terreno tuyo, de repente, si alguien te contamina el río arriba, tú podrías demandarlo Pero jurídicamente. desde luego. Igualmente, si tú lo pones hacia arriba, hacia el aire, No, si pero alguien te contamina hay el aire, legislaciones. tú podrías demandar Hay a una legislaciones en persona. otros estados que existe ese recurso. Claro, en varios países se ha No, establecido. en muchos países. Porque es más fácil para los individuos, para los ciudadanos, ejercer su derecho privado sobre un recurso que para el Estado defender un recurso público. El Estado no tiene. Desde luego, el ahí medio volvemos, ambiente ahí no volvemos tiene- al no tiene punto manera de defenderlo. si es un recurso de un bien de carácter social o de un bien de carácter privado y de emolumento y beneficio económico. Si queremos que no escasee y no queremos pelearnos por el agua, la mejor manera Regresamos de lograr en AFZ definir Profundo con precisión Frederick los Manzade, derechos sobre el agua, un hombre no a favor en el del que nos Estado, encontramos. sino a favor de los propietarios. Pero yo te digo, en el Congreso Nacional, en nuestro Congreso de la República Dominicana, existe un código del agua. Sí, ¿Desde hace cuántos años? Y no se aprueba. sí, pero aún así no define los derechos. Yo te digo, Frederick, yo fui diputado por 2 periodos, 8 años. Y le dije al presidente Balaguer en el año 1994, siendo yo presidente nacional de la Juventud Reformista y liderando una bancada
de jóvenes diputados del Partido Reformista Social Cristiano. Yo no quiero continuar en el Congreso. Y él me dijo a mí, ¿por qué? Y yo, bueno, presidente, ahí no se legisla para el interés nacional. Y yo no quiero continuar ahí. Pero ese código del agua está desde esa época. Sí, sí. Hacemos una pausa y regresamos en AFZ Profundo con Frederick Manzade. El Día de las Madres lo celebras tú, porque quieres, porque puedes y te lo mereces. Televisor LED Silo 50 pulgadas 4K Smart 29.995. Nevera Whirlpool 11 pies Silver 29.995. Hasta un 45% ya aplicado en el precio de ofertas. Ofertas válidas hasta el 31 de mayo 2021. Encuentra de todo al mejor precio siempre. Plaza Lama, la supertienda. No te pierdas AFZ Profundo, donde se analizan temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. Los domingos de 10 a 11 de la mañana por el canal 24 Claro y Altiz, canal 69 UHF para todo el país, live streaming Santo Domingo TV 24.com. En radio, La Nota 95.7 FM y las plataformas digitales afzprofundo.com, YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Una producción de Arístides Fernández Suco y Ángela Torres. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Estás escuchando AFZ Profundo. AFZ Profundo. Regresamos en AFZ Profundo con Frederick Manzade, un hombre en el que nos encontramos el término de su inagotable capacidad y cultura para discutir sobre todos estos temas. Y yo quiero que retomemos el tema de lo que representa el que la comunidad internacional, incluso la República Dominicana propiamente hablando, entienda lo que hoy en día representa el recurso hídrico y el riesgo que tiene nuestra sociedad frente a este tema. Bueno, tomando el tema de la propiedad del agua, mientras el agua siga siendo pública, nadie la va a usar con racionalidad. Mientras tú puedas botar el agua, dejar el agua y que no te tome, no te represente un costo, tú no vas a economizarla. Entonces, de ahí mi tesis, basada en que el negocio más grande para el siglo XXI va a ser el tema del negocio del agua. Hay que buscar la manera de incentivar la producción del agua, expandir la producción del agua, la extracción de agua. Como economista, dime, ¿qué representa para ti que hoy el agua sea un commodity? No, el agua es la bolsa de valores. Es el camino correcto. Es el camino correcto de que sea un bien privado. Me está escuchando. Y yo, como aunque no nos guste, le digo a él, un valor que todos los días se cotiza en bolsa. Por la escasez. Por la escasez. Mientras algo es abundante y tú lo puedes despilfarrar, nadie se preocupa por ello. Pero en el momento en que se hace escaso, ya se vuelve un bien cotizable, un bien escaso. Y ya cuando tú comienzas a cotizar, necesitas establecer los derechos, porque si tú no tienes derechos, tú no puedes ni venderlo ni comprarlo. Si partimos de que el agua es vida, ¿cómo puede el agua tener un costo para la existencia
de la humanidad. Bueno, tú puedes, el gobierno o los gobiernos podrían regalar una parte del agua a las personas más necesitadas. O una cuota mínima de Oiga agua. lo que usted dice, O una cuota una mínima. parte o una cuota mínima. Mínima. Y después digamos, de tantos galones al día, usted pagar Y a un aquellas precio comunidades que no legal. tienen acceso a ese recurso. Usualmente esas Están comunidades, condenados. no, porque esas comunidades usualmente están en donde están porque tienen acceso a agua pública, tienen acceso a ríos o arroyos O a lagos. o a lagos. reservorios. Eso no tiene el problema Pero yo urbano, creo- eso no yo- tienen el problema urbano. Yo creo que este programa amerita una nueva edición, un nuevo capítulo. Y le pido a Frederick Manzadeh que nos haga el honor de compartir una nueva edición Cuando quiera. con nosotros para continuar abundando y finiquitar este tema. Llegamos al final de otro capítulo, de otra edición de AFZ Profundo. Nos vemos este próximo domingo. AFZ Profundo.